Vamos a conversar un ratito con la diputada nacional Blanca Osuna, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Primero la vamos a saludar. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. Ahora, ¿Cómo está? ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bueno, Sergio? ¿Qué tal a quienes están siguiendo el programa? bueno, lo primero que quiero hacer es correrme del eje temático y saludarla, porque usted es profesora. Hoy es el Día del Profesor en Argentina. Así que bueno, que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias y lo hago extensivo a todos aquellos hombres y mujeres que hacen de la profesión docente no solo una labor, sino toda una entrega y sobre todo en estos tiempos. Ujú. Bueno, ahora sí nos metemos en tema. El tema para la cual la hemos convocado está relacionado con el proyecto de presupuesto enviado por el presidente de la Nación al Congreso. Y la verdad que ayer leyendo, incluso tratando de interpretar algunos cuadros, terminé redactando una nota que tiene que ver con esto, ¿no? Un análisis muy superficial del presupuesto, pero con muchas aristas que son difíciles de explicar. Digo, ya han tomado contacto con el proyecto de presupuesto y la primera impresión, ¿no? Esto de seguir pidiéndole ajuste al interior productivo. Sí, por supuesto que hemos tomado contacto, no solo eso, sino que a su vez ya estamos con la lupa analizando y compartiendo miradas sobre una propuesta que en realidad fue no presentada, sino que como tradicionalmente se presentan los proyectos de presupuesto con un trabajo conjunto entre quien es responsable de definir la acción política y sus recursos para un año siguiente y al mismo tiempo el definir también cuáles son las aristas más potentes para el desarrollo nacional. En términos amplios, lo digo, pienso en el desarrollo nacional y ahí está el cumplimiento de derechos, ahí está la producción, la industria, ahí están los grandes soportes de infraestructura que un país como el nuestro necesita. Nada de eso escuchamos por parte del presidente y cuando uno va a la letra del mensaje y también al articulado, nos encontramos con una ratificación de un ajuste violento y con consecuencias atroces, porque realmente los indicadores, mire, antes de fin de mes vamos a tener datos de lo que son los niveles de pobreza en la Argentina. Y Ujú. todos estamos seguros que ese indicador va a dar cuenta de un incremento respecto al anterior y seguramente sobrepasen más el 50%. Ujú. Pero el problema grave, Sergio, es que en una gran definición sobre la que el presidente ha planteado casi un latiguillo de que no hay plata, al mismo tiempo hay una atención privilegiada sobre sectores de poder, sobre sectores realmente con más recursos, los más ricos de la Argentina, donde se les disminuyen los tributos, a Sí. tal punto que los mismos cuadros del propio presupuesto lo que muestran, por ejemplo, es que la recaudación de un impuesto como es bienes personales, que lo pagan quién, Sí. quiénes deberían pagarlo. Bueno, los más ricos disminuye a tal punto que casi en el porcentaje respecto al Producto Bruto Interno, esto es, a toda la riqueza que generamos los argentinos y a todos los aportes que hacemos, es insignificante, disminuyó notablemente. Sin embargo, el aporte que quienes van a estar expuestos a tributar, por ejemplo, eh, ganancias Sí. o a aportar vía el sostenimiento de su monotributo, un incremento en algunos casos, en los casos de las categorías mínimas, de casi el ochenta por Sí. ciento más.
esos indicadores se incrementan. Entonces, bueno, estamos hablando de que el ajuste no es para todos y al mismo tiempo creo que el mensaje que da Milei respecto a que les plantea a los gobernadores una demanda de ajustar con un equivalente, un valor de 60.000 millones de dólares a todas las provincias de nuestro país, en realidad lo que está planteando es no va a haber obra pública o no van a poder hacer obra pública. O sea, imagino el gobernador de nuestra provincia, Sí. si tiene que ajustar, pero además tiene frentes que son claramente deficitarios y que Frigerio no logra resolver. No logra resolver por problemas de su propia gestión, no logra resolver porque es cómplice con Milei respecto, y estoy hablando de la caja de jubilaciones. ¿Cómo resuelve eso entonces Frigerio? Cargando a las espaldas de trabajadores, de empleados, de docentes, una mochila que es un descuento del 3%, que en el caso de los docentes se suma a lo que ha sido la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente. En esa realidad, ¿cómo va a resolver el gobernador el ajuste que le está pidiendo Milei? ¿Lo va a aplaudir? ¿Van a votar los legisladores entrerrianos que responden al gobernador este presupuesto? La verdad que es una coyuntura altamente compleja, ni qué decir en materia educativa, ¿no? A mí me queda una reflexión para hacer respecto a lo que usted acaba de señalar. Las diferencias porcentuales que hay entre impuestos, ¿no? El impuesto de bienes personales que se reduce un 41%, el impuesto a las ganancias que sube un 41% y hay un empate técnico, excepto en puntos porcentuales, excepto por el volumen. Es mucho más la gente que paga ganancias que los que pagan bienes personales. Pero hay un dato que me parece superlativo y que no sé si alguien ha hecho referencia o se ha detenido a analizar. Lo que más aumentan son los impuestos no coparticipables, es decir, es la concentración de los recursos en manos del Estado Nacional sin que ello se termine volcando al territorio, porque analiza un incremento del monotributo. Bueno, el monotributo sí es coparticipable, pero la retención de las exportaciones en un contexto muy complicado, un 155%. Y ayer lo charlábamos con el diputado Benedetti y se sorprendía también por esto. Porque decía, con caída de la superficie sembrada, con caída del precio internacional, con una sequía que está afectando el rendimiento de la producción, un aumento del 155% solamente se explica con aumento de retenciones. Bueno, sin embargo, la verdad que yo pienso en la realidad, en lo concreto. Estamos hablando de un proyecto de ley. Claro. Estamos hablando de eso, ¿no? Ese proyecto de ley va a tener que ser debatido acá en la Cámara de Diputados primero y luego en el Senado. La situación y la coyuntura a la que se expone a las provincias, usted bien señalaba, el tema de bienes personales, que es un impuesto coparticipable, está a la mínima expresión. Y creo que casi que es una burla, porque imaginemos estar cara a cara una persona con muchos bienes, con bienes en el exterior, con bienes inmuebles, con inversiones de capital en un alto rango, que deja de pagar o paga lo mínimo. Y al lado, un monotributista Claro. que a duras penas, digo, siendo en esa persona, hombre o mujer, la única posibilidad de sostener un acceso a tener medicamentos, a tener en el futuro una jubilación mínima, porque estamos hablando Sí, sí. del rango menor. Entonces, y saber bueno, que estaba abonando para sostener ese monotributo 12.000, 11.000 pesos y va a tener que abonar casi 30.000. Realmente, a la par, digamos, el incremento de servicios, Sí, en claro. fin, de alimentos, de todo, digo, es como ir tirando fuera de la borda
a millones de argentinos y argentinas al ahogo, a la desaparición. Eso pasa además con los adultos mayores, eso pasa con los enfermos crónicos o terminales que no acceden a medicamentos. La verdad que la crueldad que trasunta la propuesta de Milei en términos generales, digo, y en términos materiales, la letra de este proyecto es dramática y yo además quisiera que se tenga registro de un artículo, que es el artículo 27, Sergio. ¿Qué dice el artículo 27 del proyecto de ley? Que a raíz de la vigencia de la ley Bases, esa ley que algunos decían hay que votarla, y la votaron, hay que votarla porque no hay que negarle la posibilidad a este gobierno de que tenga una herramienta. Bueno, con esa herramienta, apoyándose en esa herramienta, el presidente en el texto dice, en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1 de la ley Bases, se suspende para el ejercicio 2025 la vigencia de 4 leyes. Tres de ellas son leyes vinculadas a la educación, la Ley de Educación Nacional, en su artículo vinculado al financiamiento, la Ley de Educación Técnica y Profesional, en los artículos vinculados al financiamiento, y la Ley de Ciencia y Tecnología, en los artículos 5, 6, 7, que refieren a un fondo de desarrollo vinculado a la ciencia, a la tecnología, que es al desarrollo del país, es apostar a la igualdad, es apostar a la producción, es apostar al conocimiento, es apostar al valor agregado. Todo eso fuera, cae. Entonces, uno realmente se pregunta, ¿qué país nos está esperando para el 25? ¿Qué Argentina nos están preanunciando estos artículos en este proyecto de ley? Sí, me surge una descripción para todo esto que estamos conversando, ¿no? Es un jeroglífico en una caja de Pandora. Sí, pero no es tan jeroglífico, le aseguro, porque cuando usted lee, la verdad que los artículos no son tan complejos. Por supuesto, quien los tiene que trabajar tiene que seguramente remitirse a otras normas o a otras leyes, pero la verdad que creo que es muy importante en esta etapa, al menos mi bloque, Unión por la Patria, en lo personal, siento que es lo que estoy llamado a hacer, a salir a explicar estas cosas y a hacer contrapropuestas, porque en realidad no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que vamos a contraproponer lo que entendemos que es lo mejor. Si a eso se le suma además un veto que está preanunciado para el financiamiento de universidades, la verdad que estamos hablando de cortar chances efectivas de igualdad, de justicia, de acceso a derechos. La verdad es que comparto con usted la preocupación, y lo conversábamos ayer también con un diputado radical como es Atilio Benedetti. Me parece que van a encontrar una sintonía fina en muchos aspectos. O sea, la política en defensa de algunas cuestiones que son derechos que se han ido obteniendo a lo largo del tiempo, porque si al FONID, si a la movilidad, si a eso le sumamos que va a faltar financiamiento para la educación técnica, para la educación superior, y estamos en un país que va camino a aquello que en campaña se propuso, ¿no? La voucherización, la privatización lisa y llana para poder obtener educación de calidad. Efectivamente, mire, recién mientras yo llegaba a la oficina compartíamos auto con un legislador radical de la provincia de Santa Fe, Mario Barletta, que ha sido rector de la Universidad del Litoral. Entonces, cuando yo le planteaba, ¿ustedes qué van a hacer con esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, él mismo decía, bueno, en realidad lo que está abriendo la posibilidad es justamente a privatizar toda oferta educativa o a voucherizar toda oferta educativa. Mire, Sergio, usted es de Paraná, ¿cierto? Sí, claro. Usted conoce la ciudad. Sí. ¿Usted conoce el barrio San Martín? Sí.
Sí, lo conoce. En el barrio San Martín hay una escuela. El barrio San Martín, para los oyentes por allí que no lo ubican como tal, es el Volcadero. Es el Volcadero, exactamente. Ahí en Ameguino al final, casi cuando arranca la pendiente hacia el río y arranca el humo y arranca la pobreza extrema, ahí hay una escuela. Sí. La escuela 188. Es una escuela que cumplió 70 años hace poco. Esa escuela, la verdad que está con problemas de luz, sin vidrios, con problemas de emergencia grave, grave, grave. Pero a 200 metros de ahí está el nuevo edificio de la escuela 188. Y usted tendría que ir a verlo. Es un hermoso edificio hecho sobre un terreno que en mi condición de intendenta doné a la provincia. Donamos los paranaenses, en realidad la decisión fue mía porque era responsable del gobierno de la ciudad, pero donaron los paranaenses en un bien inmueble de la ciudad, un bien público a la provincia para la construcción de un nuevo edificio. Eso fue en virtud de todo un desarrollo que se hizo para el barrio. Ahí estuvo el nuevo centro de salud, ahí estuvo el nuevo jardín maternal, ahí estuvo la gran planta de clasificación. Bueno, estaba además construida la escuela secundaria, quedaba esta demanda. Yo me pregunto, bueno, ¿se va a terminar esa escuela? Falta nada, faltan 1%. Fíjese lo que le digo. Los chicos les da mucha, pero mucha gana. Bueno, ahí se cortó de vuelta el audio. Se cortó el audio. Volvimos a desactivar el micrófono. Ya la vamos a recuperar a la profesora Osuna para terminar de cerrar el concepto vinculado con esta escuela que comenzó a construirse y que, bueno, que está a punto de ser finalizada. Falta apenas el 1% de la ejecución y no hay presupuesto aparentemente como para concluir precisamente esta unidad educativa. Vemos si... Ahí está, ahí la recuperamos. Ahí estamos, ahí está. Entró una llamada, sí, eso fue lo que pasó. Bueno, perdón. No, está bien. Pero bueno, para redondear el concepto. Pero no, es nada más lo doy como un ejemplo y lo doy apelando al conocimiento que tiene usted y que tenemos los paranaenses de lo que es el valor de una escuela en ese barrio en particular, digo. Pero seguramente hay otras escuelas en esas condiciones, no creo que sea la única. Pero pienso en la responsabilidad que tiene el gobernador de resolver esto y para eso se necesitan recursos, hay que pagar, hay que terminarlo, hay que hacerlo y los pibes, las chicas, los chicos, los gurises nuestros tienen que estar en su nueva escuela. Esto en esta ley de presupuesto que tenemos acá no está previsto, al contrario, justamente hay una reversión de esas políticas y claramente para atrás en desmedro de los que menos tienen. No le quiero robar más tiempo, simplemente señalar que, bueno, hoy temprano cuando arrancábamos el programa yo trataba de hacer un breve análisis de la nota que redactaba ayer, donde hice foco nada más que en 2 o 3 puntos, digamos, porque explayarse demasiado en una nota periodística lleva a que no se lea finalmente, ¿no? Hay que ser bastante sucinto. Y el análisis mucho más profundo hay que hacerlo con los actores que están involucrados precisamente en el análisis de la norma. A mí me preocupa mucho que vuelva la promesa a ser parte de esta campaña pro proyecto de presupuesto mileísta. Las promesas que se hicieron, por ejemplo, para la sanción de la ley bases, retomar las obras en la 18, en la avenida Circunvalación, cosas que prácticamente no han ocurrido, digamos. No ha pasado. Entonces, a mí el temor que me da es que se vuelva a negociar, no sé si es el temor que tienen ustedes también como legisladores, que se vuelva a negociar un apoyo a un proyecto de presupuesto que contempla dejar al más del 80% de la sociedad fuera del Excel, a costa de una nueva promesa sobre obras que ya fueron incumplidas, digamos, o promesas incumplidas. Totalmente.
No, creo que en este sentido, esa excusa que se usó, por eso yo hacía referencia al argumento Sí, que había circulado, bueno, no hay que impedir que el gobierno no que ha tenga sido herramientas. legítimamente elegido tenga la chance de tener una herramienta. Bueno, la verdad que esa herramienta es como un boomerang, se ha venido absolutamente en contra, tal cual lo planteamos en los debates. Mm. Creo que frente a esta situación hay que pensar muy bien lo que se va a hacer y el daño que efectivamente un apoyo lisa y llano. Yo Ujú. no estoy diciendo ni tampoco nuestra postura como bloque no es dejar Al al país sin presupuesto. gobierno sin presupuesto. Sí. Eso es muy importante que quede claro. Sí. No, pero Un además es un riesgo, presupuesto ¿eh? Es un riesgo. absoluto. Darle al gobierno un presupuesto del 2023, porque el 2024 no está aprobado, y que se ejecute un presupuesto similar al 2023, es un ajuste directo del 300% por inflación. Así es. Bueno, por eso mismo, no, yo creo en las leyes de presupuesto, nosotros los hemos ido reclamando durante todo el año. Ujú. La verdad que la excusa que planteó Milei en su momento fue que había acordado con Massa. Efectivamente, yo era legisladora, acordó con Massa que no se tratara el presupuesto antes de su asunción. Claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque efectivamente era el proyecto incluso de su contendiente, Ujú. Milei y Massa competían. Sí, sí, claro. Entonces, pedirle, decir, no lo apruebes hasta ver el resultado electoral, la verdad que tenía absoluta lógica y eso fue lo que sucedió. Ahora, Ujú. una vez que Milei fue elegido, la decisión de no enviar un nuevo presupuesto fue exclusivamente de Sí, él. sí, claro. Ya Ujú. el ministro de Economía anterior no tenía nada que ver. Y yo creo que ahora nosotros lo que queremos es que Argentina tenga un presupuesto, pero que ese presupuesto de algún modo traduzca un resguardo de cuestiones básicas para la vida y corte el sufrimiento que hoy están padeciendo cada día más, se suman más millones y millones de argentinos y argentinas. Le quiero dejar un fuerte abrazo, le agradezco muchísimo la gentileza de haber cedido parte de su tiempo para conversar con nosotros sobre este tema que es neurálgico, más allá de que la gente por ahí está un poco cansada de la política, de la economía, de la macro sobre todo, porque la diaria la padece, ¿no? Pero de la macro creo que hay que hablar de estos temas. En este programa creo que, y voy a ser autorreferencial, digo, cosa que no debe hacerse. Debe ser de los pocos programas donde se habló del artículo 10 de la ley de movilidad jubilatoria. El artículo 10 que Claro, contemplaba claro, usted me lo el planteó, financiamiento de las cajas de usted me lo jubilaciones. preguntó, sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Bueno, fíjense qué paradójico, ¿no? El artículo 10 justamente era el reaseguro para que la nación tuviese la responsabilidad y asumiera la responsabilidad de girar los fondos de Mm. financiamiento a las cajas de jubilaciones no transferidos, como es el caso de la nuestra. Por el tiempo, Pero bueno, muchísimas gracias, profesora. adiós, Tenga buen día, chao, hasta luego. gracias a ustedes. Hasta luego.